8:46 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida al abogado Héctor Muñoz, ex asambleísta, que ya nos acompaña precisamente para analizar lo que podría ser la conformación y el desempeño de la próxima asamblea. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Liz, muchas gracias a usted por la invitación. No, a usted por estar con nosotros. Hay mucha expectativa sobre cómo se concentrarán las fuerzas al interior de la próxima asamblea, que ya comienzan a tener sus conversaciones para lograr acuerdos o preacuerdos. ¿Cómo usted piensa se proyectaría este nuevo periodo legislativo? Espero que no sea tan complicado y espero que el primer escollo que tengan que pasar lo hagan con eficacia. Y me refiero a la primera reunión que va a mantener la Asamblea Nacional el día mismo de su posesión, donde recordemos las tres asambleístas más votados, que son los que tienen que dirigir la Asamblea Nacional, están Pierina Correa, está el ex general Carrillo y está la asambleísta Centeno. Lo que a mí me llama la atención, digamos, lo que me preocupa es saber si es que se le van a dejar posesionar o no al general Carrillo, y yo creo que ese va a ser el primer problema que va a tener que pasar la Asamblea Nacional, y efectivamente ya después, como lo establece la norma, la elección de las autoridades, presidente, 2 vicepresidentes y los vocales del CAL. Bueno, ¿y eso cómo puede de una manera u otra incidir en la relación con el presidente electo Daniel Noboa? El hecho de que él de repente ya su movimiento vaya teniendo quizás un preacuerdo, por ejemplo, con el Partido Social Cristiano o con la Revolución Ciudadana, porque se habla de que pudiera haber una especie de preacuerdo para que la presidencia esta vez la tenga Henry Kronfle, que sería la carta del Social Cristiano, la primera vicepresidencia la tenga ADN con precisamente el asambleísta Centeno, y la segunda vicepresidencia la tenga la Revolución Ciudadana con la asambleísta Veloz. Y eso ya hablaría de un preacuerdo. ¿Cómo lo sitúa quizás con otras bancadas como el Movimiento Construye, que pudiera tener problemas como usted lo ha señalado quizás en la primera sesión? Mientras más bloques se sumen a este preacuerdo, yo creo que va a ser sano para el país, para la democracia y efectivamente para el desempeño del manejo desde el Ejecutivo por parte del presidente electo Noboa. Entiendo también que existe este preacuerdo con los socialcristianos, la bancada de la Revolución Ciudadana y ADN, en donde efectivamente he escuchado que el candidato a la presidencia va a ser Henry Kronfle. Esto efectivamente todavía hay un largo espacio por recorrer, no creo que esto pueda estar en firme todavía, espero que no se sientan ya ganadores en este sentido, porque hay muchos temas que quizás en el camino se pueden ir corrigiendo. Recordemos lo que pasó en el 2021, Kronfle también era el candidato a la presidencia de la Asamblea y estaba prácticamente listo hasta el día mismo de la elección, con lo cual yo creería que el Partido Social Cristiano, si es que el acuerdo es que ellos lleven a uno de sus representantes a la presidencia de la Asamblea Nacional, debería tener por lo menos un plan B, y parece que ese plan B podría ser alguien de las filas del Partido Social Cristiano que también tiene experiencia desde lo político, que tiene credenciales y que podría ser, por ejemplo, una mujer. Me refiero, por ejemplo, a Diana Pazley. Pero yo le decía, ¿no? Hay criterios. Por ejemplo, el Movimiento Construye ha dicho que ellos no van a dialogar. Una de sus líneas rojas es no dialogar, por ejemplo, con la Revolución Ciudadana. Si en este momento el presidente electo, Daniel Noboa, da paso a un diálogo, su bancada, por ejemplo, con la Revolución Ciudadana, cruza esa línea, ¿cuál va a ser la relación que pudiera tener con otras agrupaciones o otras bancadas dentro del legislativo? Por ejemplo, con el mismo Construye, que no estaría de acuerdo con eso. Y es que hay algo que nos enseñó estas últimas elecciones, es que los fraccionamientos o los radicalismos se dejaron a un lado. Y es justamente, digamos, el discurso del presidente electo fue en función de aquello, ¿no es cierto? Evitar estos radicalismos para centrarse en lo pragmático. Y me parece que eso es lo que se debería hacer. Desde mi punto de vista, lo considero que es absolutamente irresponsable la posición de los máximos, digamos, directivos de Construye, en el sentido de decir, yo no me voy a sentar con este o yo no me voy a sentar con el otro, cuando el país lo que necesita ahorita son de acuerdos macro. ¿Cómo es posible que se diga esto sin ni siquiera saber cuáles son o cuál va a ser la ruta que van a elegir para el manejo de la Asamblea Nacional? ¿Cómo se puede estar en desacuerdo, por ejemplo, a priori, sin saber cuál es la agenda legislativa en temas como, por ejemplo, tan importantes y necesarios para el país como son el tema de la seguridad, el tema del empleo, ¿no es cierto?, la reactivación económica, el tema de la desnutrición crónica infantil?
Desde mi punto de vista, lo que se debería hacer en función de esta, que yo espero, tan anhelada madurez política, es que se sienten absolutamente todos, se defina cuáles son los puntos importantes o los principales que se deben tratar y que después ya en los otros asuntos ya puedan tener diferencias. Como le digo, desde mi punto de vista es irresponsable llevar una riña personal al campo, digamos, de la Asamblea Nacional, en donde el Ecuador en este momento precisa justamente de acuerdos, macro de acuerdos necesarios para que se puedan solucionar los temas prioritarios que tiene el Ecuador. Y claro, en ese sentido llegar a acuerdos es legítimo y es necesario, pero ¿qué pasa también si es que la propuesta viene condicionada del otro lado con ciertos temas o ciertas líneas consideradas rojas? Por ejemplo, si es que eso es a cambio de impunidad, si es que eso es a cambio de la creación de una comisión de la verdad, que es lo que intentó también la Revolución Ciudadana en su momento en un anterior periodo legislativo. ¿Cabría eso? ¿Debería ceder a eso y poner en juego el capital político que tiene hoy el presidente electo Daniel Noboa? No he escuchado que tengan esas pretensiones, por lo menos de forma pública, la Revolución Ciudadana, y eso evidentemente tiene que ser algo, una línea roja contundente. Es decir, es obvio que no se puede prestar este acuerdo para la impunidad o para temas oscuros. Los acuerdos siempre van a ser buenos cuando sean transparentes, cuando tengan causas y objetos lícitos y sean necesarios. Todo lo que sea por debajo de la mesa, temas oscuros, evidentemente eso se debería desterrar. Sin embargo, creo que hay una oportunidad bien interesante para el país en general y para el presidente electo de que se llegue a este gran acuerdo, ¿no es cierto?, de los temas puntuales, de nuevo, que sean transparentes, que sean claros y que sean públicos. Creo que por ahí deberían arrancar y de ahí de nuevo todo lo demás que ellos quieran en función de su ideología o lo que quieran, esos ya son otros temas que se deberían analizar ya posterior. Yo creería que se va a tener una mayoría, que espero que sea más de 80 votos para elegir las autoridades, ojalá sean más, y ojalá esta mayoría no se vuelva luego en una mayorías móviles en donde solamente se creen para elegir las autoridades y las comisiones. Entonces, de eso yo creo que hay que estar a la expectativa. Pero, por ejemplo, dentro de eso, ¿qué papel jugarán quienes integran la alianza Actuemos, el expresidente y ahora legislador Lucio Gutiérrez, algunos independientes? ¿Qué papel jugarán también dentro de eso? Un papel importantísimo. ¿Y por qué le digo que eventualmente esta mayoría con la que se lleguen a elegir las autoridades se podría llegar a romper? Y es porque el presidente electo ha dicho que quiere enviar cada mes leyes económico urgentes, ¿no es cierto? Yo no puedo concebir, digamos, por algo de experiencia que tuve en el legislativo y por algo de experiencia que tengo en los temas públicos, que se quiera o que se pretenda una regeneración económica sin, por ejemplo, reformar este código laboral que tenemos desde 1938, que ya está en desuso y que tiene muchísimas normas que deberían ser reformadas. Para este caso, por ejemplo, el correísmo seguramente no va a apoyar porque van a seguir con la típica retórica de que esto es una afectación a los trabajadores y que es restricción de derechos, etcétera. Para ahí van a ser importantísimos los votos de las otras bancadas que sí tienen, digamos, esa ideología de cambio para el tema económico. Entonces, es fundamental que el presidente cuente con gente con experiencia a su alrededor, con gente que sepa cuál es el manejo de la Asamblea Nacional, que sepa cómo se conforman las bancadas y que se sepa negociar adentro, porque creo que no estamos como país para nuevas improvisaciones. Ahora, pero eso también considerando a la bancada de la Revolución Ciudadana tal y como está concebida previo a las diferencias que han experimentado después de ese proceso electoral. ¿Eso pudiera también cambiar a raíz de los últimos acontecimientos a la interna de esa agrupación política? Posiblemente sí. Veo que ese partido, a diferencia de las otras legislaturas, llegan heridos y creo que algunos llegan complicados. Vemos también a exdirigentes de la Revolución Ciudadana que están pateando un poco el tablero, y me refiero a las declaraciones, por ejemplo, de Marcela Guiñaga, que yo creo que son interesantísimas y que el mensaje que está dando ella es importante. Por lo poco que logré conocer en el paso por la Asamblea Nacional, es alguien que sabe manejar muy bien los tiempos, es alguien que no hace las cosas sin este cálculo político inteligente, así que eventualmente esto puede llegar a romper un poco adentro de la bancada y efectivamente aquellos que no estén
digamos, absolutamente convencidos de las directrices de los otros dirigentes, eventualmente les va a tocar buscar otros espacios para hacer mayorías en donde puedan presentar sus proyectos y sean aprobados dichos proyectos. Quiero agradecerle por su análisis, su punto de vista sobre cómo se va a configurar la próxima asamblea, lo que pudiera pasar tras esa primera sesión dentro de este nuevo periodo legislativo. Gracias por haber estado con nosotros, abogado Muñoz. A usted, Liz, muchas gracias. Un saludo cordial. Que tenga un buen día. Son las 7:57 de la mañana. Ya con esto, Milton y amigos, estamos prácticamente despidiendo. Así es, vienen enseguida las noticias locales. Tenga buen día. Buenos días.